¿Cómo están? Feliz fin de semana. Espero que se lo estén pasando muy bien y qué bueno que están con nosotros en una emisión más del Rincón de la Orfandad. Bueno, pues les quiero decir que hoy no va a estar con nosotros Nicolás Alvarado porque se fue a una misión periodística, así tipo el 007. No, se fue a una cosa de chamba y no nos va a acompañar. Yo creo que, bueno, Gaby Guerrero va a estar a sus anchas, porque ya ven que el Nico siempre anda molestándola y luego Gaby también le dice sus verdades de la masculinidad tóxica y cosas por el estilo. Entonces, bueno, los que sí estamos ya desde ahorita somos los metiches, ¿verdad, Jaime Guerrero? Y aquí estoy detrás de Ignacio López Tarso. Exacto, Soy mira. el poder tras la silla. Exacto, híjole. Pues te pareces a ya sabes quién, ¿verdad? Así es. No, pero él está en la silla. Sí, en la silla, eso sí, en la silla, pero en Monterrey, en el Cerro de la Silla. Bueno, oigan, pues miren, dado que acaban de pasar elecciones, que ya vienen otra vez elecciones el 2024, que queda un año al momento de ver ustedes este programa, pues queda más o menos un año de gobierno de López Obrador y para que haya elecciones, que si no recuerdo mal serán el 2 de junio del 2024 y toma protesta como nuevo presidente, él o la que gane el 1 de octubre. Acuérdense que este sexenio no es hasta el 1 de diciembre, sino que este sexenio termina el 30 de agosto o de septiembre, perdón, o 31 de septiembre, no sé en qué termina. No, Pero, ¿mandé? sí, 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 termina el último día de septiembre. El último, eso está bien dicho. El último día de septiembre y el 1 de octubre, pues es la protesta de él o la nueva o nuevo presidente. O sea que ya falta requete poquito. Entonces decidimos hacer recomendaciones hoy de películas que traten de procesos electorales, de elecciones, para ir calentando aún más el ambiente. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Pues aquí ya listo, detrás de el póster de mi película. Exacto. Fíjate que yo conocí a don Ignacio ya grandecito, en paz descanse. Y bueno, era un señor simpático, amable, siempre fue muy lindo con las entrevistas, en fin. Pero de joven, pues sí tenía su estilacho, ¿eh? O sea, sí era guapetoncillo, ¿no se te hace? Eh, Nunca había pensado En en, esos términos. en esos términos. Y lo que sí sé es que pues murió hace muy poquito, el 11 o 10 de marzo, ¿no? De este año. Sí, sí, falleció ya muy grande, Pero te voy a 91. decir una cosa, me parece, él murió y trabajó pues toda su vida y eso me parece, a mí en lo personal, me gusta. A mí también. Y aparte dijo que él se iba a morir en los escenarios. Claro, ya no hacía cine, pero teatro hizo hasta el último día. De veras, un hombre Sí. recio, fuerte y un gran actor. Bueno, pues, ¿qué les parece si le pedimos a Jaime que se visibilice y que nos cuente qué película nos recomienda para este fin de semana que tenga que ver con las elecciones? A ver, Jaime. Bueno, a ver, están viendo y ahorita aparezco, a Ignacio López Tarso como el general Hilario Jiménez en una película que les voy a decir es considerada una de las 100 mejores películas de la cinematografía nacional. Es una película pues, basada en un libro, La sombra del caudillo, y habla sobre elecciones y poder, o sea, sobre el tema central. Eh, 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 es una película mexicana que si usted no la ha visto, de veras se ha perdido de una obra de arte. Así se lo digo. Empiezo rápidamente.
la obra está basada en una novela de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán si ustedes han leído a Martín Luis Guzmán, y si no lo han leído, se lo recomiendo mucho, es de esos escritores como Alfonso Reyes, que su ritmo de escritura es perfecto. O sea, hay pocos escritores que su ritmo de escritura combinen la amenidad con la exactitud en el uso de las palabras. Yo, por ejemplo, Reyes, Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos, puede uno no estar de acuerdo con ellos en lo que dicen o sus palabras o su carácter político, pero son escritores de primera. Es una desgracia que Martín Luis Guzmán pues, no sea más leído, porque les voy a decir, es un orgullo de las letras nacionales. Martín Luis Guzmán tiene o tuvo tres personalidades impresionantes. Fue un político, y lo explico porque tiene que ver con la novela y la película. Fue un hombre político. O sea, él empezó como un partidario de Madero, después se volvió un partidario de Villa, lo arrestan en 1914, tiene que exiliarse a España, ¿sí? Regresa poco después, ya cuando había muerto Villa, regresa a México y poco tiempo después lo vuelven a exiliar. ¿Sí? Es un hombre que fue un crítico pues, de la clase política mexicana. Esa es su primera faceta. Su segunda faceta fue la de ser un escritor notable. ¿Sí? Era un escritor con tintes históricos, tiene varias obras que tienen pues, visibilidad histórica, es decir, que están agarradas de eventos históricos que aluden a ellos, y su tercera faceta es la de ser un periodista muy aguerrido. Entonces, eran estas tres facetas las que caracterizaban a Martín Luis Guzmán. Sí quiero decirles que Martín Luis Guzmán escribe su novela en 1929, y bueno, pues esa es una de las razones por las que lo exilian, por lo que narra en el libro. No me voy a detener en el libro, que tiene varias diferencias con la película. Me voy a ir directo a la película. La película fue dirigida por Julio Bracho, La sombra del caudillo. Julio Bracho, les voy a decir una cosa, era un director pues fuera de serie, de los mejores directores que ha dado el cine nacional. Él empieza con Ay, qué tiempo, señor Don Simón, Historia de un amor, Distinto amanecer, Rosenda, basada en la obra que se llama igual, de José Rubén Romero. José Rubén Romero es un escritor desconocido y les voy a decir, es un gran escritor mexicano, si no mal recuerdo, michoacano. Entonces, él hace esas películas, él dirige a gente como Dolores del Río, María Félix, Arturo de Córdoba, Joaquín Pardavé, Jorge Negrete, Gloria Marín, y a Ramón Novarro, que hizo la única película en México, la hizo bajo la dirección de Julio Bracho, y bueno, pues la película creo que es no me acuerdo, La Virgen que forjó una patria, ese es. Andrea Palma era la hermana de Julio Bracho, la dirigió en Distinto amanecer. Hace esta película, sí, La sombra del caudillo, que se vuelve impresionante. Ahorita les digo todos los vericuetos que tuvo que pasar. Pero después, durante los 50 pasa una época muy difícil porque no había pues, presupuesto para las grandes obras y se tiene que refugiar en el cine como el cine de moda en aquel entonces, que es el cine de melodrama. Y lo hace bastante bien, dirige, por ejemplo, Inmaculada, Historia de un corazón, La ausente. En esta etapa, pues dirige a gente como Rosario Granados, Libertad Lamarque, vuelve a dirigir a Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba, les voy a decir, era un gran actor hoy olvidado. Es impresionante la presencia escénica de Arturo de Córdoba. También dirigió Bracho a Iracema Dilián y a Miroslava. Ese es Bracho. Bueno,
Julio Bracho se interesó por La sombra del caudillo desde 1935. O sea, no fue un interés. Desde 1935, pues trata de hacer la película. Martín Luis Guzmán había hecho el libro en 29 y fue publicado en Madrid, porque en México no podía publicar. De hecho, La sombra del caudillo tarda muchos años o varios años para que sea permitida. Estaba prohibida en México La sombra de un caudillo. O sea, piensen en esa época y encuentren los paralelismos que tenemos con esta, ¿sí? O sea, que un escritor mexicano de los mejores tenga que sacar su obra en España porque en México no se lo permitía, ¿sí? Entonces, en 1935, Julio Bracho empieza a trabajar en la película, empieza a trabajar en el proyecto, le compra los derechos a Martín Luis Guzmán en 1936 y empieza a hacer el guión con Jesús Cárdenas. Finalmente, pues, en 1959 se dice Bracho, pues saben que ya México ya pasó esa época, hace más de 30 años que fueron estos hechos que narro en la película. Pues yo creo que el país y la clase gobernante ya están suficientemente maduros para que yo haga una película como esta. Y ahorita cuando vean de qué se trata, van a saber por qué. Y bueno, finalmente la Secretaría de Gobernación, que era la que daba los permisos, en ese entonces el secretario era Gustavo Díaz Ordaz, le da el permiso, presenta el guión, que así se las gastaban en este país. Se tenía que presentar el guión para que la Secretaría de Gobernación diera el visto bueno, ¿sí? Ojo con eso, porque para allá vamos, o sea, vamos a regresar. Entonces, le da el visto bueno Gustavo Díaz Ordaz, y la película empieza a rodarse en 1960, sobre todo en el centro de la Ciudad de México y en Toluca. Se dice que el presidente López Mateos veía con simpatía la película, incluso ayudó para que algunas escenas se filmaran en el interior de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hoy es el Congreso de la Ciudad de México, la que está en Doncel. Entonces, esa era la Cámara de Diputados. Se filma también al interior del castillo de Chapultepec. O sea, la verdad es que se allanó por parte, digamos, de los civiles, del presidente López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, se allanó. Entonces, en 1960, ya terminada la película, se presenta en un festival internacional que no me acuerdo cuál es, porque además había que pedir permiso para presentar las películas mexicanas en los festivales internacionales. Estamos hablando de 1960, no hace mucho, ¿sí? Y por supuesto, Gustavo Díaz Ordaz dice, pues adelante, que se exhiba la película. La película causa sensación. Era un festival en Checoslovaquia, cuando existía Checoslovaquia, ¿sí? Entonces causa sensación, no solamente en Checoslovaquia y en el festival, sino en Europa. ¿Por qué? Porque además el libro ya era conocido, el libro La sombra del caudillo. Y la verdad es que, les voy a decir, es una extraordinaria, ¿qué podríamos decir? Paso del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Se hace muy bien. Y cuando ya está lista, se hace una premier en el Cine Versalles, si no mal recuerdo. ¿Y qué creen? Que la Secretaría de la Defensa Nacional la veta, así como lo oyen, para que se den cuenta de que los militares son eso, no son otra cosa. Veta la Secretaría de la Defensa Nacional la película, porque según esto denigraba a México y sus instituciones y ofrecía una visión falsa de la historia y del ejército mexicano. Se veta la película, ¿sí? Díaz Ordaz le promete a Bracho que va a hacer todo lo posible porque se exhiba la película, no lo logra. El veto del general Agustino Lachea es fundamental, ¿sí? Y no logra vencerlo. Les voy a decir la gran tragedia de Bracho. Bracho pelea durante toda la década de los 60, o sea, todo lo que restaba de él
sexenio de López Mateos, pelea durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y pelea durante el sexenio de Luis Echeverría y el inicio del sexenio de López Portillo. O sea, durante 18 años Bracho estuvo tocando la puerta y todos los políticos civiles le decían que sí, pero resulta que la Secretaría de la Defensa decía que no y que no. ¿Cómo llega esta película? Fíjense que hay muchas historias sobre eso. La película que estaba, según algunos, en la Secretaría de Gobernación desaparece, pero queda una copia que le habían regalado al presidente López Mateos y López Mateos se la había regalado a la UNAM. Luego había una copia en Checoslovaquia, pero no había los negativos. Entonces se tiene que hacer una serie de cosas, se tiene que rehabilitar el metraje de la película porque porque estaba dañado los que tenía y no había negativos. Estamos hablando de un proceso que es muy complejo. Bueno, finalmente es hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde ya había muerto para entonces Bracho. Bracho nunca vio su película, que yo creo que es tal vez la mejor película de Julio Bracho, y es la mejor película mexicana en temas. Miren, he visto muchas películas después en tono fársico. No, hombre, o sea, la película de La sombra del caudillo es una película soberbia. Bueno, entonces, nunca ve Bracho. Bracho muere en 1978 y la película finalmente se logra exhibir comercialmente en 1990. Déjenme decirles que se estrena en el cine Gabriel Figueroa, si no mal recuerdo, sí, el cine Gabriel Figueroa, y después se hace una presentación formal en Bellas Artes. O sea, se le da el relieve que la película merecía. Entonces, en fin, paso luego a la película para ya no tardarme más. La película, basada en el libro, la película captura un momento entre 1924 y 1927 en la historia política de México, en la sucesión, o sea, en las elecciones. Recuerden que a la muerte de Villa, a la muerte de Zapata, a la muerte de Carranza, pues llegan los centauros del norte. Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, ahorita recuerdo más, pero esos, digamos que son los personajes centrales. Entonces, la película habla de México y de un caudillo, ¿sí? De un caudillo. El caudillo, que es claramente identificable como Álvaro Obregón, ¿sí? Favorece la candidatura de su ministro de Gobernación. Acuérdense que eran ministros en aquella época. El ministro de Gobernación era, en la película, el general Hilario Jiménez. En la vida real era Plutarco Elías Calles, ¿sí? El ministro de Guerra, que era el general Ignacio Aguirre, ¿sí? Que en la vida real era una mezcla de Adolfo de la Huerta y de Francisco Serrano, ¿sí? No quiere, es aspirante a la presidencia, es más popular que Hilario Jiménez, pero Ignacio Aguirre sabe que el elegido por el caudillo al que él quería y respetaba, pues era el general Hilario Jiménez. Y el general Ignacio Aguirre decide no participar. Si yo no voy a participar en las elecciones, a pesar de que mis apoyadores dicen que sí. Su amigo es el diputado Axcaná González, ¿sí? Que en la vida real era un personaje que después era un diputado real, en la vida real ahorita les digo, porque le llamaban el Canelo no sé qué, era muy combativo y rojillo. En fin, entonces él no quiere lanzar su candidatura, pero resulta que secuestran a su amigo, el diputado Axcaná González, y amenazan a sus partidarios.
Entonces el general Aguirre dice, pues ya cambio de opinión, porque les fui a decir que yo no quería ser candidato y estos no me creen y me están asusando. Hay una escena que se parece mucho a las escenas en las que luego platicamos Teresa y yo, porque le dice a Ashkaná González, al general Aguirre, le dice el general Aguirre, no hombre, dice, yo no voy a desafiar a mis amigos, el general Hilario Jiménez y el caudillo, yo peleé con ellos, son mis amigos, y le dice a Ashkaná, en política los amigos no son de a de veras y se pueden volver enemigos en cualquier momento. Y entonces le dice, no, no me vengas con eso. Bueno, dice, pues espérate, y ojalá que así sea. Y bueno, finalmente Ashkaná tiene razón, ¿sí? Él se lanza, pasa la elección, Hilario Jiménez se vuelve el candidato, él se lanza para la siguiente elección y resulta que que le avisan al general Aguirre que lo van a arrestar, acusándolo de algo así como de insurrección, y como es un general, la condena es simplemente la muerte, así de simple. Entonces, el general Aguirre escapa, ¿sí? Escapa. En la película creo que lo pescan en Toluca, si no mal recuerdo mal, en la película, en la vida real fue en Cuernavaca, ¿sí? Sí, lo pescan en Toluca, sí, y lo trasladan a él y a 13 de sus seguidores, sí, lo trasladan a la mitad del camino entre Toluca y la Ciudad de México. En la vida real trasladaron al general Serrano, sí, a Huitzilac, un punto entre Cuernavaca y la Ciudad de México, y a los 14 pues los fusilaron. Se dice, yo no he ido allá, pero se dice que en Huitzilac, al lado de la carretera federal, hay 14 cruces que señalan el lugar donde fueron fusilados, sin juicio, sin nada, simplemente por sospecha. Si usted cree, o sea, este periodo de vida en el que se está entronizando Morena se parece mucho al periodo postrevolucionario en donde empezaron a purgar facciones del grupo triunfante y empiezan de veras a hacer purgas. Pronto vamos a ver las purgas. El que se sale, el que es purgado se tiene que salir. En fin, la película trata de eso, es con una maestría, con una serie de actuaciones. Les voy a decir nada más quiénes eran. Tito Junco hace el papel de Ignacio Aguirre. Fue muy reconocido su papel. Quien hace el papel de su amigo Ashkaná González es Tomás Perrín, un gran actor también. Carlos Moctezuma, en uno de sus papeles más simpáticos, porque a mí siempre me caía mal, pero aquí me cae bien, es Emilio Olivier. Sí, Miguel Ángel Ferriz hace del caudillo. Por supuesto que Ignacio López Tarso hace de Hilario Jiménez. Bárbara Gil hacía de Rosario. Rosario es el amor, ¿qué podemos decir? Estaba casado ya el general Ignacio Aguirre, pero se encontró con esta chica, Rosario, y se enamoró de ella. Y le propone que sea su novia. Y entonces él le dice, oiga, pero o sea, ¿qué pasó? Pues usted está casado. Hay una escena, miren, otra de las grandes virtudes de esta película es que se ven escenas de la Ciudad de México y de las zonas alrededor de la Ciudad de México, y esas escenas es una gran fotografía. Vean cómo era la Ciudad de México en 1960. Y no 29, porque no 27, porque no se hizo en el 27, sino en 60, pero vean, y era una maravilla. Ignacio López Tarso está excelente como Hilario Jiménez. Bárbara Gil como Rosario es lánguida, es romántica. Otro de las gentes que estuvo, por cierto, sale Noé Murayama en el papel del coronel Segura, que es el que mata al general Ignacio Aguirre. Y sale nada más y nada menos que Kitty de Hoyos como la Mora. Les voy a decir una cosa, Prudencia Grifel sale como la Madame del Burdel. Imagínate.
Es, es un gran papel el de Prudencia Grifel, porque normalmente estamos hablando de la abuelita, pero no, aquí sale ya de la madame. Y está festejando con Ignacio Aguirre, sí, que puede ser candidato. Y van, fíjense cómo era lamentable, se van todos los amigos de Ignacio Aguirre al burdel a celebrar, era un burdel de postín, y ahí estaba una de las favoritas, La Mora. Cuando hace su aparición Kitty de Hoyos, miren, es como para babear, su presencia escénica y su belleza eran alucinantes. Entonces, vean esa película. Roberto Cañedo, por supuesto, hace un papel como presidente de la Cámara de Diputados. En fin, está el que quiera. Es, de veras, sale una colección de actores mexicanos que son, pues, de veras, de los mejores, de los mejores. No les menciono la tragedia pues de Huitzilac. Fue algo impresionante. Es el momento, es otro de los momentos de la posrevolución en donde se demuestra que el sistema siempre estuvo mal diseñado y mal creído. En nombre de la revolución o de la cuarta transformación o de lo que ustedes quieran, sí se cambian leyes, se anulan personas, se pisotean las mismas leyes que se habían creado. Así de simple. O sea, eso es México. Y con esto yo termino. Yo no sé si tú viste la película de... Fíjate, Jaime, que no, pero sí te quiero decir que me sé bien la historia de la película, porque bueno, en México fue un verdadero escándalo en determinados medios periodísticos, académicos, intelectuales, pues que no se permitiera verla. O sea, era como, y tú lo viviste igualito que yo, o sea, era como, no es posible que haya censura. Y yo creo que en el fondo, lo que les daba miedo es que era una crítica pues al maximato, era una crítica a Álvaro Obregón, era una crítica a Plutarco Elías Calles, en fin, era como una crítica muy profunda, pues al origen del PRI y a una época, yo así lo leo, a lo mejor me estoy acordando mal, Jaime, pero era una época en donde había tres cosas, decían que no se podían tocar, a ver si me acuerdo. Una era el ejército, eso era intocable. La segunda cosa era la Virgen de Guadalupe y la tercera ya no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que era Creo que intocable. creo que era el presidente el que no se podía tocar. No, fíjate que no era el presidente, no me acuerdo, pero bueno, yo sí me acuerdo perfecto porque yo en los años 70, finales de los 70, pues yo ya era periodista, ya trabajaba en Televisa o en TV Azteca, me acababa yo de pasar, no era TV Azteca, era Imevisión y era Canal 13. Así Y yo es. me acuerdo que entre los periodistas de aquellos años, pues todos muy jóvenes, pues el asunto era, tú no puedes hablar del ejército, no puedes hablar de la Virgen de Guadalupe, y no me acuerdo de la otra cosa, pero en fin. Y sabías que no podías tocar esos temas porque pues, en ese momento te metías en problemas, digamos. Y esta película, pues, atacaba esas, o sea, sobre todo el origen, digamos, pues militar del PRI y pues los abusos de poder. Entonces, pues sí, y era un escándalo que estuviera prohibida. Había, si yo no entiendo mal, Jaime, una serie de copias, no sé cuántas, eh, que se hicieron. Como tú decías, no estaban los originales, Fueron pero destruidos. mande, Los negativos fueron destruidos. sí, pero había 4 o 5 películas que estaban, como tú decías, entre
en Europa Oriental, como se llamaba entonces, una aquí en la UNAM y había La otras que más. había fundado el presidente López Mateos. Sí, pero no, ya, La familia de Bracho tenía una. sí. Ahora, Eh, Didi, sí, no, o sea, se compuso la versión, está en YouTube, están varias versiones en YouTube, 2 o 3 versiones, hay sí, una en color, la película no fue filmada en color, después le claro. pusieron cursitos, y hay una de las versiones en donde hay comentarios del propio Julio Bracho y de Martín Luis Guzmán. Vean esa, porque vale la pena oír a estas dos personas. Tú sabes bueno, tú sabes quién fue Martín Luis Guzmán, digo, no, no es contemporáneo nuestro, ¿No? pero era un gran escritor. Después fue director, si no recuerdo mal, de una revista que se llamaba en México Tiempo. Yo todavía conocí esa revista y les voy a decir otra No, cosa. yo escribí en tiempo, Sí, escribías de cine, ¿no? ¿O no? escribía de pues, varias cosas. Mi hermano fue durante un tiempo subdirector editorial y yo escribía pues, varias cosas. Me tocó entrevistar a Elena Garro para esa revista. Bueno, mi hermano la entrevistó, yo fui de metiche. Oye, pero era de Martín Luis Guzmán, o él era el director, Yo cuando estuve ya no estaba, ya había muerto Martín pero Guzmán. sí era, sí era. Y era. Y les quiero decir otro dato curioso. El hijo de Martín Luis Guzmán es senador y se llama Martín Luis Guzmán. Yo lo conocí hace muchos años, un hombre tranquilo, serio, discreto, que no sé por qué se fue a Morena. No, o sea, es algo que, pues de esas cosas que pasan en la vida, y creo que hasta el día de hoy permanece en Morena. Sonó en el 2018 que a lo mejor lo nombraban secretario de Relaciones Exteriores, porque el hijo de Martín Luis Guzmán fue embajador, si no recuerdo mal, el hijo, ¿sí? Pero, pues, quién sabe qué pasó. Yo lo veía mucho porque había un grupo que encabezaba María de los Ángeles Moreno con personas de todos los partidos políticos para defender la laicidad en México. Y yo iba, y tú también llegaste a ir a algunas de esas reuniones, ¿no, Jaime? ¿Te acuerdas? Y eran muy aburridos. Bueno, pero yo iba con mucho gusto y entusiasmo por la causa y sobre todo pues porque lo encabezaba nada menos que María de los Ángeles Moreno. Y ahí nos veíamos con Martín Luis Guzmán y platicábamos y tal, pero no sé qué pasó que se fue a Morena. Y también un dato personal de Julio Bracho, él es tío de Diana Bracho, la gran actriz mexicana Creo que Diana es el papá Bracho. de un abracho, ¿eh? No, yo creo que es el tío de Diana No Bracho. creo. Sí, es el Ahorita tío te de Diana digo. Bracho. Y también les voy a decir una cosa, ¿por qué me sé tantos chismes? Porque Julio Bracho era de Durango y mi marido era de Durango. Entonces, pues esa familia, la familia Bracho, Es hija de Julio Bracho. es hija. Es hija de Julio Bracho. Bueno, y pues la familia Bracho en Durango, pues era una familia muy conocida y aparte pues se sabía pues de lo que le habían hecho a Julio Bracho, de la censura, en fin. Pero yo creo que sí de esta película podemos sacar una lección muy importante y es que no solamente en el argumento, sino en la vida real, ahí está la mano de la fuerza militar. Y como siempre están pues buscando opacidad y poca transparencia, pues para mostrar lo que hacen. Y eso es muy preocupante, ¿no, Jaime? Sí, yo nomás tendría una diferencia con lo que dices. No es una crítica solamente lo que se conoce como maximato. No, es una crítica, el libro, y creo que la película retoma muy bien esa idea,
a esa forma oscura de hacer política que desgraciadamente está en el diseño genético de lo que fueron los gobiernos después de la revolución. Y les voy a decir, desde Carranza hasta López Obrador. O sea, creo que el gran problema, y creo que lo ha dicho alguna vez bien Porfirio Muñoz Ledo y otros, entre otros Jaime Guerrero Vázquez, el problema es, que me estoy citando a mí, ¿verdad? Qué mal gusto. El problema es el diseño genético del sistema político mexicano. O sea, no importa quién llegue, si, miren, por ejemplo, Fox, cuando llegó Fox, una cosa así es cierto, era el heraldo del cambio y empieza a amarrarse con pues, los sindicatos, con una serie de cosas, y Calderón hace lo mismo. Entonces, sí me parece que, digo, en menor grado que López Obrador abraza por completo el sistema. López Obrador podría ser presidente en 1928, Tere. Pero perfectamente. O sea, él abraza, a él le gusta estar como en aquella época, cuando uno ve las fotos oficiales de la década de los 20, pues ve puros uniformes. O sea, y uno ve ahora y dice, ay caray, ¿cuándo a los 20 de México? En fin, yo con esto termino, de veras les recomiendo. ¿Y dónde la podemos ver, Jaime? En YouTube hay 3 versiones, una que tiene comentarios de Julio Bracho y del propio Martín Luis Guzmán. La verdad es que lean el libro si no lo han leído, si lo leyeron, vuélvanlo a leer. Yo no sé dónde dejé el mío, lo he leído 2 veces, la última vez hace más de 20 años, y la película la vi por segunda vez ahora para este comentario. Muy bien, bueno, pues Gaby Guerrero, ya llegaste, Gaby, bonita, ¿cómo estás? Ya llegué, no sé qué tanto dure mi conexión, porque estoy colgado de mis datos, pero aquí estoy. Y lo único que veo son tus aretes. Están pequeños, ¿verdad? Muy discretos. Muy discreto, ¿dónde conseguiste estos? Son muy chiquitos. Están muy chiquitos. Fíjense que me los regaló una querida amiga que ya falleció, me los regaló hace algunos años, 2, 3, pero nunca me los había puesto. Y hoy los vi y dije, bueno, pues como está escotadito y en fin, pues Pero me gusta. ¿Tienes tú como blusa de puntos? Sí. Y tus aretes, siento que vas a bailar flamenco en cualquier momento. Exacto, o rumba. No, sí, pues solo me falta una falda con olanes. Ya. Ahí ya se complica un poco más la cosa, ¿verdad? Pero de la cintura para arriba no tanto. De la cintura para abajo sí se complica la cosa. Pero le pregunté a Tania cuando me estaba yo arreglando, la señora, como saben, que me hace favor de estar conmigo aquí en la casa, y le dije, ay, Tania, están muy grandotes, ¿no? Me dijo, no, porque está escotadito, usted déjeselos, pues si no, nunca se los va a poner. Y muy pues, pequeños, te van bien, me gusta el color. Muy bien, Gaby. Mira, te estás pasando porque no está Nico, ¿verdad? Que te hace pasar. Entonces ahora sí estás a tus anchas, ¿no? Voy a hacer bullying porque no tengo a nadie que me detenga. No, pero si el que te hace bullying es el Nicolás. Nos hacemos bullying mutuamente. Sí. Pues hoy lo vamos a extrañar mucho al Nico porque a mí me hace bullying todos los días. A ustedes a ti una vez a la semana, a mí todos los días, una madre abnegada. Pero a ver, ¿viste La sombra del caudillo? No vi La sombra del caudillo. ¿Te interesa? ¿Se te antoja? ¿Leíste el libro? ¿Tú que lo lees todo? Leí el libro porque no sé si mi papá me lo dio. No, la verdad es que no me acuerdo si me lo dieron en la escuela o mi papá me dijo, deberías leer este libro. No, pero sí lo leí. La película no se me antoja, o sea, de plano no se me antoja, pero la vería. O sea, la vería una vez para ver si está buena, si no está buena, si me dice algo, si no me dice nada. No, Gaby, lo malo, como decía Jaime Guerrero, de esta película es que dice un chorro, sobre todo si la ves ahorita, yo creo que te dan escalofríos o calosfríos, como decía mi abuelita. ¿No, Jaime? Sí, bueno,
Yo sí creo que es una película que te va a encantar y sobre todo por la fotografía, ver cómo era México en los años 60, vas a decir, eso no puede ser. Hay un momento en que pasean por un lado de Chapultepec y luego hay otro paseo del General Aguirre y Rosario por el Ajusco y dices, no es posible que esta transparencia que era el Valle de México se haya convertido en esto. Era un lugar espléndido en 1960, pero las fotografías de los edificios, la verdad es que es una película que cuidó muchos detalles. Después los críticos dijeron, oiga, pero los arbotantes no eran así en los años 20. Bueno, muchos errores, pero como dijo Julio Bracho, pues sí, se nos fueron muchas cositas, pero la película tenía la intención de ser un documento, pues también artístico y político, y lo logra. Y de veras, le puede decir mucho a la gente hoy esa película. Pero bueno. Sí, véanla, Me véanla. perturba mucho eso, me perturba mucho esa idea de que te pueda decir mucho cuando Sí. la diferencia de tiempo es tanta. O sea, porque no debería decirte algo, debería verse como, ay, mira qué curioso, mira cómo pasaban estas cosas raras y extrañas que ya no nos afectan ahora porque ahora tenemos unas instituciones fuertes y pues no, resulta que no. Oye, ¿y vienes de candidata hoy? No, vengo de alguien que no tenía internet y entonces Ok, ojalá pudiéramos hacer elecciones de nuestro internet, pero sí. así no Bueno, pasa. Gaby, pues cuéntanos, despáchate, que ahora no te vas a hacer bullying, Nicolás. Nadie. Y yo creo que nadie me va a hacer bullying porque no sé si alguien haya visto mi película. La verdad, se me olvidó que existía, la estuve buscando, está en YouTube. Ya les digo de una vez, está gratis por YouTube, no tienen que rentarla, no tienen que pagarla. Hay dos versiones, una en inglés, sin subtítulos y una en español. Entonces, se llama Elección, así nomás. Es una película con Reese Witherspoon y Matthew Broderick de los noventas, de finales de los noventas, creo que es exactamente el 98-99. Reese Witherspoon es una chavita, están en la prepa, ella está en la prepa, Matthew Broderick es su maestro de historia o cívica y ética, no me acuerdo, pero es uno de sus maestros. Ella es una chava que es muy poco popular, muy bonita, pero muy poco popular, no tiene amigos, sus maestros no la quieren, sus compañeros no la quieren, porque es una persona muy ambiciosa. O sea, ella ya tiene todo un plan de lo que quiere hacer en la vida y dice, esto es mi plan a 5 años, a 10 años, a 15 años. Entonces, como agarra tantas materias y siempre le va bien, es un estudiante de 10, es un estudiante que siempre quiere más exámenes, más tarea, más examinaciones, nadie la quiere. Entonces dicen, bueno, pues ella es muy ambiciosa y qué padre. Entonces esta chava decide que va a ser presidenta de su gobierno estudiantil. En Estados Unidos se hace que hay gobiernos estudiantiles, sobre todo en las prepas, en donde hay varios cargos, ¿no? Eres presidente y puedes ser tesorero y puedes ser varias cosas y funcionan como las elecciones reales, digamos. Y se supone que es una preparación para que estos chavos empiecen a saber cómo funcionan los votos, cómo funcionan las casillas, antes de tener que hacerlo, pues oficialmente. Entonces, eso se hace mucho en Estados Unidos. Aquí solamente me ha tocado que 2 o 3 escuelas lo hacen. Pero esta chava decide que va a ser presidenta de su gobierno estudiantil. Y como es un cargo que tiene mucho, o sea, mucha responsabilidad, es un cargo que ella tiene que arreglar los bailes, tiene que ver si los baños funcionan, tiene que hablar con los maestros, con los directores, tiene que hacer muchas cosas. Nadie más lo quiere hacer. Y entonces dicen, pues no es popular y no la queremos, pero pues que lo haga. O sea, sí, que ella lo haga X. Mientras alguien lo haga, a mí me vale. Y entonces ella dice, pues voy a ganar, y va a ganar porque no tiene ninguna oposición, porque nadie más quiere el cargo. Pero su maestro, que es Matthew Broderick, la odia, la detesta, y la odia por una razón muy misógina. De hecho, es una película muy misógina. Entonces, este hombre la odia porque Tracy, así se llama el personaje de Reese Witherspoon, Tracy tuvo una relación sexual con otro de los maestros, que era el mejor amigo de Matthew Broderick. Y cuando la relación sexual sale a la luz y la mamá de Tracy se entera, pues ella va a la escuela y dice, pues este hombre de 39 años está acostándose con mi hija de 15 años. Y pues no. Y entonces la escuela lo corre, obviamente pues les quitan el sueldo, o sea, lo sacan completamente y le arruinan la vida. Creo que hay un momento donde se discute si va a tener cargos legales de abuso sexual porque la chava obviamente es menor que la del consentimiento.
Y entonces el tipo pierde la carrera, la vida, el matrimonio, todo pierde. Y entonces Matthew Broderick odia a Tracy porque la culpa de esto. Porque dice, o sea, pues los dos tuvieron sexo, pero resulta que nada más él pagó el precio y esta chava está intacta y pues esta chava va a tener todo su futuro listo. Entonces, pues le voy a arruinar la vida. Y entonces ve que se está haciendo su campaña para presidente estudiantil, y a pesar de que no tiene oposición, hace pósters y tiene sus iniciativas y tiene su mesita en donde habla con los alumnos. O sea, ella sí está haciendo campaña, independientemente de no tener oposición. Y el maestro decide que ni madre, que va a hacer que ella no sea presidenta. Y entonces agarra a un estudiante que es jugador de fútbol, pero que en este momento no puede jugar fútbol porque se lastimó, entonces está en la banca toda la temporada, pero que es un chavo súper popular. Todo el mundo lo ama. A pesar de que es un baboso, todo el mundo cree que es maravilloso. Entonces dicen, lo voy a poner. Pa y le dice, quiero que seas presidente del campo estudiantil, entonces vente, yo te voy a ayudar con tu campaña. Y entonces el chavo dice, pues no tengo nada que hacer, va, voy a hacer mi campaña. Y de pronto Tracy se da cuenta de que está perdiendo un montón de votos, porque resulta que la gente, a pesar de que no quieren estar involucrados, dicen, prefiero estar con este popular pero baboso, que no tiene iniciativas, que a dejarle la chamba a esta chava que sí tiene iniciativas, pero nadie la quiere. O sea, pero no es nada popular. Entonces empiezan a decir que van a O votar sea, por la él. historia de la vida, ¿no? O La sea, historia de la vida. ¿y Entonces dicen, qué actor es el chavo, Gaby? no me acuerdo ahorita les digo, es un güerillo, pero ahorita me acuerdo. Y entonces le dicen, mira, pues o sea, vas a perder porque todo este grupo que ya Se llama tenía... Chris Klein. ¿Qué? El actor que hace de Paul se llama Chris Klein. Chris Klein. No lo conozco. Y pues todo el mundo le dice a Tracy, oye, pues vas a perder porque tú ya te creías que el club de ajedrez y el club de esto y el club de aquello iban a votar por ti, pero resulta que prefieren tener a este hombre. O sea, ella se enoja y no sabe cómo manejar pues, la competencia y no sabe cómo manejar el hecho de que pues no tiene la cosa asegurada y dice, ¿qué pasó? No, nomás decir que este actor no lo conoce Tere porque ha hecho películas, digamos, fuera del rango. Es el que hizo de Oz en American Pie, hija. Uno de los amigos Cierto, sí. el altote que tenía como... Que siempre sale de bobo. Sí, como... sí, buena gente, pero bobón. Sí, y tiene cara como de bobo. Tiene una cara pues muy poco intimidante. Es una persona muy poco intimidante y muy fácil de que te caiga bien. Tiene ese tipo de rostro. Entonces, Tracy no sabe qué va a hacer. Dice, pues bueno, voy a hacer más campaña, me voy a quedar con los votos, pero no hay forma, o sea, no hay forma de que ella consiga más, porque este chavo es enormemente popular. Y además, este maestro, Matthew Broderick, sale y dice, yo oficialmente estoy apoyando a Paul y no a Tracy. Y como él mismo es el maestro más popular de la escuela, pues todo el mundo dice, no, pues el maestro Jim ama a Paul, pues yo me voy con Paul, o sea, todos nos vamos con Paul. Y luego de la oscuridad sale otro candidato. Paul tiene una hermana menor que es lesbiana, tiene una novia. La novia la deja, no me acuerdo por qué la novia la deja, pero se va a la campaña de Paul, se vuelve una de las que ayudan a Paul a hacer su campaña. Y entonces la hermana se queda tan enojada que dice, pues ahora también voy a hacer mi campaña para presidenta, nada más para hacerlos enojar. Entonces se va y también sale a la campaña. Ella también es más popular que Tracy, pero la gente tampoco quiere votar por ella. Entonces de pronto tienes esto roto en tres y se vuelve una campaña real, porque es la popularidad contra la chava que sí sabe lo que quiere, pero nadie la quiere porque es tan molesta, y la otra chava que es una perdedora, la chava lesbiana que es una perdedora y pues es como un fenómeno, ¿no? Es una de esa gente que está a las afueras de la gente popular, y entonces otra gente que está a las afueras dice, ella es mi candidata porque ella se parece a mí. Entonces se rompe el voto y se vuelve una campaña y todo el mundo empieza a salir, no, pues aquí está mi póster y aquí está esto y yo voy a hacer esto. Y entonces detrás tienes a Jim. Jim es el maestro, es Matthew Broderick, ayudando y arruinando las campañas de los tres candidatos. O sea, él cree que finalmente él es el que debería decidir, siempre y cuando Tracy no gane.
él cree que sabe mejor y todo el tiempo estás escuchando cómo Matthew Broderick se da a sí mismo y a otra gente excusas de por qué él sabe mejor que estos chavitos. Y pues ahí los tiene. Finalmente, Jim también es una persona reprobable. Jim es una persona que engaña a su esposa, es una persona con poco nivel moral y pues se le viene encima todo porque obviamente se entera la gente de que él me está metiendo la mano dentro de las campañas y que además tiene una vendetta personal contra una chava de 16 años, o sea que es Tracy. Y a pesar de que algunos personajes en la película le dicen, oye, pues tienes una vendetta por una cosa estúpida porque pues tu amigo adulto decidió meterse con una chavita y bien por él que lo castigaron, no sé qué bueno que lo castigaron, y tu vendetta es estúpida. Y él dice, pero no es justo, no es justo, porque en su cabeza él no está viendo, pues, pues, Abuso. falta, este abuso, ¿no? Este balance de poder, no lo ve, porque lo que él ve es, esta chava es rica y nosotros somos pobres. Entonces esta chava se salió con la suya y no tuvo consecuencias de sus actos, que su acto fue acostarse con un maestro y arruinarle la vida a este chavo, porque ella es rica y su familia es rica y su familia les pidió justicia y nosotros somos la clase trabajadora. Entonces él no ve que realmente el que está mal es él y el que estaba mal es el maestro porque es una niña. O sea, porque independientemente de que sea una niña rica, es una niña, es una chavita. Obviamente todos son terribles. O sea, la verdad es que todos los personajes tienen lo suyo. Reese Witherspoon cree que todos son babosos, o sea, ve a todos para abajo, todos son babosos y perdedores, y yo soy la non plus ultra y yo voy a llegar más lejos que nadie, y yo me merezco irme a Harvard. Creo que en algún momento menciona que su sueño es ir a una de estas universidades de Ivy League, que son como Harvard, Yale, Brown, todas esas. Paul es un chavo baboso que pues se ha dedicado a ser jugador de fútbol americano, pues es un tipo grande y es un tipo popular, pero que realmente quiere ser escritor, pero no le da el seso para ser escritor. Y la otra chava lesbiana resulta que pues nada más está sentida con la novia que la dejó. O sea, todos tienen momentos súper reprobables. Jim es la peor persona. No les voy a decir en qué termina, no les voy a decir quién gana, pero sí les voy a decir que hay un salto de tiempo, hacia el final hay un salto de tiempo en donde vemos quién ganó, quién perdió, qué fue lo que pasó y qué pasó con los personajes cuando ya son adultos. Y eso es, pues, interesante, ver a qué los llevó esta elección. Está basada en un libro. Esta película está basada en un libro de un tipo con un nombre muy desafortunado, que es Tom Perrota. Y Ok. es Perrota con doble T. Creo que el escritor... Perrota. Perrota. Pero también se llama así, también se llama Election, salió 1 o 2 años antes que la película. Y hay una secuela, este libro pues, sí salió hace mucho, pero hay una secuela que salió el año pasado, me parece, que es acerca de Tracy Flick como una mujer, pues en sus 40, es una mujer ya adulta en sus 40, a qué le ha llevado su ambición y qué ha sido de su vida y qué te lleva a asilarte tanto cuando quieres tanto éxito. Y sí se mencionan los otros personajes, y sí se mencionan, si les da curiosidad. Es una buena película, me parece que no es excelente, no es maravillosa ni nada. Mucha gente se va a sentir como que no la quieren ver porque van a decir, bueno, pero pues, es una escuela es una historia de prepa, ¿a quién le importan las historias de prepa? Pero es como una muestra chiquita de lo que pasa en las elecciones más grandes. Es como, en estas elecciones pequeñitas, de un cuerpo estudiantil pequeñito, ya hay corrupción. Y no solamente hay corrupción, sino que tus sentimientos personales por cierto candidato, cuando tú estás en el lugar de tener poder para afectarlo, puede cambiar la historia, o sea, puede cambiar completamente la historia. Y pues, o sea, ahí está, yo creo que es una buena película, creo que vale la pena. Creo que es una buena muestra de cómo funcionan las elecciones y de cómo tu sesgo personal y, y tus fallas personales pueden arruinarte la vida y pueden hacerte un mal candidato. Y cómo realmente la gente quiere ser presidenta, quiere ser lo que sea, porque quieren poder, no porque necesariamente quieran pues mejorar la vida de la gente que están gobernando, sino que solamente quieren tener éxito, quieren tener ese poder para decir, yo soy el más fregón de todo. Oye, Gaby, ¿y has pensado en hacer una función privada
ahora este domingo que van las corcholatas a Morena, que van a tener su asamblea, sería muy bueno que la vieran, ¿no? Muy bueno, sería muy bueno que la vieran. Me recuerdan a muchos de los personajes, el baboso, la niña que quiere ser la más fregona, la otra que nomás actúa por venganza. O sea, sí se ve apasionante, ¿eh? Es una buena película, los personajes también sí están basados en arquetipos, de por qué, o sea, Tom Perrotta hizo una investigación acerca de a ver por qué estos candidatos quieren ser. Y obviamente lo basó en elecciones estadounidenses. Y pues dice, mira, pues esta nada más quiere porque le dijeron que no podía. Y este nada más quiere porque su familia es política y quieren que sea político. Y este otro lo basó en arquetipos políticos que todos conocemos y que no, los tenemos muy presentes. Pero es buena, yo creo que es buena. Y después de que la vean van a odiar a Matthew Broderick. Lo van a querer patear. Oye, ¿y en dónde se puede ver? En YouTube se llama Elección. Sí, Election, ¿no? Y Ujú. está en YouTube y está, no me digas que está doblada en español. Hay una que está doblada en español, pero es español latinoamericano. Ok, Y hay otra que está en inglés, pero no tiene subtítulos. ok, bueno, pero es español de por acá. Y también, si quieren leer el libro, el PDF está disponible en línea. Me parece que también está traducido al español, pero no lo busqué. Ok, Jaime, ¿y tú la viste? Sí la vi, y debo decirte una cosa, es como una precuela de Juego de Tronos. Te voy a decir por qué. Todos los personajes de la película son moral y éticamente reprobables. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿quién fue el director? Es un director, la verdad es que es un director hábil, Alexander Payne, que ha hecho películas que pues, vas a decir, ah, ok, mira, tiene una película, la que hizo después de esta película se llama A propósito del señor Smith, con Jack Nicholson. ¿Sí? Luego sale otra que es Entre Copas, que es una gran película, es una gran película. En inglés se llama Sideways, algo así. Y luego tiene Los Descendientes, si no mal recuerdo, con La de George George Clooney. Clooney, también la vi. Y tiene una película que es la que más me gusta de él, que se llama Nebraska. Todas estas películas son muy recomendables. A mí personalmente no me gustó Los Descendientes, me pareció lentona, A mí también me también. pareció lentona a propósito del señor Smith, a la crítica les gustó, Entre Copas me gustó mucho y Nebraska, la verdad es que con este actor que se llama, ay, es el papá de la heroína de Parque Jurásico, en fin, este, Sam en Neill, fin, no. ¿qué? Sam Neill, No, la heroína, no el héroe, la heroína. de Daryl Hannah. No es Daryl Hannah la que sale en un Oh, parque claro, jurásico. claro. No, pues no. No, no, Se me fue. dejémoslo, dejémoslo, o sea, no. Bueno, este director es este director. La película, aquí Reese Witherspoon hace el papel de la anti legalmente rubia. O sea, si legalmente rubia era una chica buena, pero ingenua, que finalmente se esfuerza y triunfa, aquí es una chica, pues, repugnante, antipática. Todos los personajes, empezando por Matthew Broderick, son impresionantes, como ya dijo Gabriela. Nomás te voy a decir una cosa, es importante el contexto de la película, porque el contexto es 1999. La película fue interpretada, porque habla de sexo, de poder, de elecciones, la película fue interpretada por muchos como una película que aludía a la hipocresía de Washington, porque finalmente tú sabes que se consideró que el sexo oral pues, no era sexo. Claro, después de Clinton, Mónica Lewinsky. después de Mónica Lewinsky, que se han hecho memes, chistes sobre eso. Claro. Sí, Pero además les voy a decir también por qué el contexto es relevante y no me refiero necesariamente en comparación a Washington. Es relevante porque en estos años, creo que fue 98-99, cuando fue la matanza de Columbine.
que fue la primera matanza, la primera gran matanza, digamos, en una escuela. Yo sé que ahora en Estados Unidos son muy comunes, pasan cada semana sí, cada semana no, pero en aquel entonces, cuando sucedió, estos dos chavos que llevaron pues armas a la escuela y mataron a un montón de sus compañeros, pues abrieron toda una lata de sorpresa, ¿no? Porque la gente dijo, pues yo mando a mis chavitos a la escuela, a la prepa, y espero que estén seguros y espero que estén ahí, pero resulta que las escuelas eran lugares brutales para ellos, que eran lugares en donde les hacían bullying, donde los trataban mal, donde los mismos maestros estaban en su contra y hacían cosas terribles contra ellos, donde se acostaban con ellos, y entonces pues, o sea, eso cambia mucho. Tom Perrotta en algún momento sí hizo una entrevista al respecto en donde habla de cómo, pues es el mismo contexto oscuro, es un contexto en donde los estudiantes no están a salvo en la escuela, no están a salvo ni de sus amigos, ni de sus compañeros, ni de los maestros, ni del sistema que los está cuidando, supuestamente. Y obviamente, pues... Te congelaste, Gabriela, pero tu voz se oía. Sí. Es mi internet. Pero bueno, además te congelaste en una buena posición como de estatua. Qué bueno. Pero ese es el contexto también, que piensen que es la matanza de Columbine y que pues eso también está ahí, está presente, sí está presente. Pero yo les voy a decir otras dos menciones honorables. Es The Politician, el político, que también es de una campaña de estudiantes que cada uno de ellos quieren ser presidente del cuerpo estudiantil, pero todos son ricos, todos son fabulosamente ricos y todos usan, me encanta porque uno de ellos contrata a un ¿cómo se llama? A un campaign manager, pero profesional. Se trae a uno de Washington y le dice, tú estuviste a cargo de la campaña de Clinton, ¿verdad? Sí, ok, vas a manejar mi campaña porque quiero ser presidente del cuerpo estudiantil en mi prepa. Y los papás, que son hipermillonarios, dicen, sí, mi amor, yo te pago lo que quieras. Esa es una versión honorable. Y la otra es Todos los hombres del presidente. Hombre. Van a decir, qué película tan aburrida, y yo lo sé, pero es una gran película. Es una gran película y Gabriela hizo trampa. Sí, hizo trampa. Hizo sí, como siempre trampa. Se llama Bruce Dern, el hombre. Bruce Dern es el papá de Laura Dern. Ok, claro. Pero es que es el papá en la vida real, ya. En la vida real, claro. Sí. Oigan, esta película que recomendó Gabriela es una gran película, de veras, gran película. ¿Cuál? ¿Todos los hombres del presidente? No, la película Election con Reese Witherspoon y Matthew Broderick. Es de veras una de las mejores películas. Reese Witherspoon ha hecho películas impresionantes. Extraordinarias. Sí. Bueno, pues muy bien, Gaby. En YouTube la de Gaby y en YouTube también la de Jaime Guerrero. Y ahora voy yo. Les voy a platicar rápidamente de una película de 1972. Híjole, qué concepto tenemos los tres de la política, ¿eh? O sea, sí está medio fuerte, porque los tres escogimos películas, pues, que tienen un sabor un poco amargo sobre el mundo de la política. Bueno, pues esta película se llama El Candidato y es con nada menos y nada más que Robert Redford. Tiene un reparto muy bueno. Fíjense que Peter Boyle, a lo mejor ustedes se acuerdan de él. Voy a hablar de la prehistoria, de una película que se llamó Trash, Basura. ¿Te acuerdas de esa película con Peter Boyle, Jaime? Sí, claro. Bueno, pues Peter Boyle sale como, bueno, a ver, voy a empezar por el principio. Es una película de 1972, es una película en donde la producción, digamos, el guión, todo está influido muy de cerca por Robert Redford. En 1972, Robert Redford ya era un hombre muy famoso, ya era un gran actor de cine. Todavía no fundaba Sundance, el Festival de Sundance, que como ustedes saben se llama el Festival de Sundance porque Robert Redford y Paul Newman hicieron una película que se llamaba The Sundance Kid y no sé qué, y de ahí esa película en donde Robert Redford interpretaba al Sundance Kid, que era un ladrón del oeste,
fue el que lo motivó para ponerle así a su festival de cine independiente, que ahora es pues una de las grandes pues festivales y reuniones de cine que se hace en Utah, en Estados Unidos, pero bueno, es otra historia. El chiste es que en 1972, pues Robert Redford hace esta película, El Candidato, que trata de un abogado, que es él, Robert Redford, que tiene grandes preocupaciones ecológicas, que es un hombre de buena fe, que quiere hacer cosas por los demás y que es hijo de un gobernador de California. La película se desarrolla en California. El papá de Robert Redford es Melvyn Douglas, que es un gran actor y que hace un papel en la película terrible. También te cae muy mal en la película, porque Robert Redford pues ha sido un chavo estudioso, que estudió en una gran universidad en Estados Unidos y que tiene su despacho de abogados con jóvenes que están en los años 70, así muy post-hippie todavía la cosa, pues trabajando por defender causas, por defender el medio ambiente, en fin. Y como es hijo de un gobernador de California, uno de estos spin doctors, o sea, de estos expertos en construcción de personajes políticos, en diseño de estrategias de comunicación para candidatos, lo ve un día en una foto y dice, este cuate tiene madera para ser candidato. ¿Por qué? Porque Robert Redford, para empezar, en esta película está no guapo, lo que le sigue era cuando Robert Redford era, pues yo creo que uno de los hombres más sexys y guapos del mundo. Digo, en gusto se rompen géneros, pero pues en aquellos años, pues sí, tenía un porte, una postura, era un hombre muy carismático y justo el hijo que interpreta de este gobernador, pues se ve así como un hombre correcto, bueno, que está preocupado por causas, que trabaja con un grupo de amigos, que son, digamos, tantito izquierdosos, tanto como se puede ser en Estados Unidos. Y de pronto este spin doctor va de Washington, ve la foto y se va de Washington a California y lo contacta y le dice, oiga, ¿usted es fulanito de tal? Sí. Oiga, pues fíjese que yo creo que usted se estudia su vida, qué ha hecho, qué casos ha resuelto, qué causas ha defendido. Y le dice, pues fíjese que yo creo que usted podría ser un gran candidato a senador. Y entonces le dice, ¿yo? Sí, sí, mire, seguramente pues usted conoce muy bien lo que es la política y él le dice, pues sí, justamente por eso pues yo soy abogado y estoy aquí. No, no, pero a ver, ¿usted qué tiene que perder? Le estoy haciendo un resumen pues de todo lo que pasa. Pero le dice, ¿usted qué tiene que perder? Usted no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque aunque sea usted hijo de un ex gobernador, usted no tiene ninguna experiencia ni sabe nada de política. Él vive con su esposa, están muy contentos, son jóvenes, tienen muchos intereses, en fin. Y le dice, ¿por qué no lo piensa? Total, que lo va seduciendo la idea de que pues a lo mejor sí. Aparte ahí él trae un problema con su papá. El papá se deja ver en toda la película como un político, pues no muy ético, un político como a la antigüita, imagínense, en 1972, como un hombre, pues que está dispuesto a todo por ganar, como en las películas de Jaime y de Gaby, el papá, y él tiene ahí, el papá se divorcia de la mamá, se ve que pues la relación entre Robert Redford y el papá, que es Melvyn Douglas, como les digo, no es muy buena, y se va dejando convencer y le dice, aparte usted defiende el medio ambiente, pues defiéndalo, usted defiende, no sé, el derecho al aborto, pues defiéndalo. Total, ¿qué va a pasar?
el papá era demócrata. Y había el otro candidato, era republicano, y era un señor bastante parecido al papá, un hombre muy conservador que defendía la empresa, que lo menos que pensaba era en los trabajadores, que no tenía ningún compromiso con una causa ecológica. Fíjense nada más la película de 1972 y ya en aquel entonces, y eso es parte de la vida real de Robert Redford, él estaba preocupado por el cuidado del ambiente, de veras. O sea, es muy interesante esto. Bueno, pues total que lo convence y empieza la campaña. Y es tan fresco, tan poco acartonado, es tan distinto a lo que está diciendo el otro contendiente, el senador republicano que ya ha ganado 500 veces y se ha reelegido muchas veces también, pues que empieza a tener cierta notoriedad. Ven desde los pininos, que los que hemos alguna vez estado en este mundo de la política, pues te das cuenta de lo difícil que es. Un día llega a un auditorio que estaba pensado que iba a haber 200 personas y hay 5, y entonces tiene que remontar esto y empezar a hablar. Otro día llega a una playa y quiere hablar con los jóvenes, pero los jóvenes lo ven con desconfianza, pero finalmente rompe los esquemas, no hace lo que le van diciendo que haga, que es como muy apegado a lo formal, y él se sale un poco de la norma y empieza a tener cierto éxito. El señor senador republicano que está haciendo campaña también para reelegirse, pues lo ve como una curiosidad. A tal punto le va regularcito tirando a mal, pues que el papá dice, pues le preguntan al papá que cómo ve, que si cree que es su hijo, y dice, bueno, pues que haga sus o sea, lo ve así y casi muestra apoyo al republicano, con todo y que el papá era demócrata, como el hijo. Pero, en fin, el papá se burla tantito de lo que hace el hijo porque le parece pues que está muy fuera de lo que debe de ser un político. Y toda la película te deja ver que si tú quieres ser un político te tienes que corromper, que si tú quieres ser un político tienes que dejar de pensar en las causas y más bien pensar en los intereses. Y Robert Redford a lo largo de esta película y cómo va creciendo políticamente, pues lo ves muy empeñado en no dejarse corromper y en seguir luchando por las cosas que él cree. Tiene momentos durísimos, va transformándose también como ser humano en la película, porque de ser un hombre con una pareja, que tenían una vida de pareja muy padre, muy conjuntados, pues él se va alejando, empieza a tener, pues las chavas se le avientan durísimo, pues porque lo ven rico, joven, guapo, y pues en el fondo dicen, pues está bien una aventurilla aquí con este cuate porque seguro no va a llegar a ser senador. El mero que va a reelegirse es el senador republicano. El matrimonio sí se lesiona un poco, pero él sigue adelante, lo llevan a entrevistas de televisión, se ve cómo lo preparan y él llega un momento, como en la mitad, un poquito más adelante de la mitad de la película, que tú dices, pues ya lo convencieron, o sea, sí se va a rendir porque ya tiene mucha ambición de ganar, eso que no tenía al principio, pues vas viendo cómo se transforma el personaje y tiene ambición de ganar. Pero, he aquí el asunto, es una película, pues no se deja finalmente atrapar y en una entrevista de televisión y en un meeting en donde ya van ahora sí decenas y decenas y cientos de personas, pues vuelve a salir a luchar por su integridad y por lo que él cree.
el papá de pronto cuando ve que se está volviendo pues un hombre como fuerte, aunque no está de acuerdo con las ideas de su hijo, pues empieza a tener respeto por él. La esposa se siente muy frustrada, muy abandonada, pero también se da cuenta pues de que su marido no se va a dejar convencer, digamos, por la corrupción reinante y, y empieza a crecer en las encuestas y de pronto está pues a 10 puntos y luego está a 5 puntos y luego el candidato republicano que no quería tener un debate con él, pues no le queda más remedio que aceptar el debate y en el debate sale triunfante otra vez Robert Redford diciéndole sus verdades al mundo y al candidato republicano. Y bueno, no sé si les cuento el final, pero sí, sí se los voy a contar. Pues al final llega el día de la elección y ¿qué creen? Que gana. Y la película es muy, muy desalentadora porque cuando él está viendo la televisión y va viendo cómo van subiendo sus votaciones y tal, y que de veras va a ser senador demócrata por California, dice la expresión, el sentimiento que transmite y lo transmite muy bien Robert Redford es, ¿y para qué carajos quería yo hacer esto? Y todo el final de la película, pues es muy desconcertante porque te das cuenta de que a lo mejor esa lucha, con todo y que logró derrotar pues, los intentos de cooptarlo, de vencerlo emocionalmente en cuanto a sus principios, en fin, pues sí valió la pena, pero y ahora que él es el senador por California, realmente va a poder con ese entramado de intereses, de pues condiciones llenas de ambición, de intereses personales por encima de los intereses de la gente. Y ahí acaba la película. No sé decirles si tiene un final feliz o no. A mí me parece que tiene un final muy infeliz. Pero véanla, la actuación de Robert Redford es espléndida. Sale en un cameo Natalie Wood. Él había filmado una película con Natalie Wood y se ve que le dijo a su amiga, oye, pues haz un cameo. Ella sale ahí como de una chava que de pronto ve a Robert Redford y se pone a platicar con él. Es un cameíto ahí chiquito. Y creo que Peter Boyle encarna también ese espíritu de los Spin Doctors de di esto, no te salgas de esto. Si quieren ver cómo se va cocinando un candidato y cómo se va cocinando una campaña, véanla. Creo que es muy, muy interesante. Es muy setentera la película, la música, en fin, pero creo que vale mucho la pena en esta visión que tenemos un tanto amarga, los tres, de lo que es la vida política en México y en el mundo. No sé si la vieron, Jaime. Sí la vi, pertenece al género de esas películas en que seguramente no va a estar de acuerdo, en que tiene una especie de moraleja, Sí, pero el mensaje que te da es, sí, hay mucha canallez, pero la democracia norteamericana funciona. O sea, es una película totalmente tramposa en ese sentido. Déjenme decirles que en esa época ya era muy cuestionado Richard Nixon. Ya se le decía Ricky Tricky a Richard sí, Nixon. Y la verdad es que este proyecto lo inició el propio Robert Redford porque quería darse como una visibilidad. Él ya era un actor hecho y derecho, pues ya no necesitaba. Pero Robert Redford quería darse como esa imagen de ser una especie de héroe cinematográfico liberal y escogió sí. esta película con la anécdota muy setentera de que sí somos unos canallas en Estados Unidos, pero al final reivindicamos los valores, cosa que es una piña total y absolutamente. Pero bueno, esa es otra discusión. Ya entonces,
Vean, o sea, Estados Unidos ya había mandado cientos de miles de jóvenes inexpertos a morir en Vietnam, sin preparaciones adecuadas. Había chicos que tenían retraso mental y de todas maneras los mandaron, prefirieron a la población negra y latina, en fin. Pero bueno, esa película termina bien. Hay un dato interesante en la película, bueno, ya de la trama de la película, Sí. donde escogen a Robert Redford como candidato, porque me acuerdo que le dicen, es demasiado guapo, es demasiado liberal, es demasiado idealista y es demasiado rico como para que la gente vote por él. Y entonces él que no está convencido, esa parte es muy importante, porque él no está convencido y finalmente acepta ser candidato pero él entra, y tú te acordarás, con la intención, sabiendo que va a perder. Sí, claro, pero es que de pronto empieza a ver que va Sí, a ganar. lo que dice es, yo acepto ser candidato siempre y cuando pueda decir lo que yo pienso. Y acepta, y bueno, ya saben lo que pasó. Es una película que en su momento fue pues, muy relevante en la carrera de Robert Redford. Déjenme decirle, la película que yo recomendé no ha envejecido ni una hora. La película que Gabriela propuso no ha envejecido ni media hora, pero la película de Robert Redford, después de todo lo que ha hecho Estados Sí, Unidos, ha envejecido notablemente. estoy Pero es una totalmente de película acuerdo. recomendable, la actuación de Robert Redford y compañía o sea, es una buena película para verse. Sí, yo no creo que el final sea tan feliz así, pero bueno, Estados Unidos es la gran cosa. No, yo creo que es una película que te muestra el vacío del poder y de la ambición, aunque llegues con buenas intenciones. Yo lo leo así, eh, pero en fin, pues, ¿y tú, Gaby, la viste? No la vi. ¿Se te No, antoja? se me antoja. Sí la veré. Véanla, está en Amazon Prime. Ahí la pueden ver, es gratis porque es muy viejita la película de 1972. Y bueno, pues de veras que ver a Robert Redford, que de veras es un buen actor, independientemente de que sea un hombre tan apuesto, vale mucho la pena, de verdad. Bueno, ¿Robert Redford sigue vivo? mande. ¿Robert Redford sigue vivo ahora que lo pienso? Bien, bien. Pero ya es muy viejito. Robert Redford nació en 1936. Tiene 86 años. 86, 87. Siete, Sí, perdón. sí. Y siempre fue un rebelde, ¿eh? Siempre fue un rebelde. Y la verdad es que, bueno, un rebelde, digamos, dentro de los cánones de Hollywood. Sí, claro. Me gusta, bueno, a mí me cae muy bien Robert Redford, y la amistad que tiene con otros personajes que tuvo, por ejemplo, con Paul Newman, siempre fue pues un hito, y la amistad con Jane Fonda, por ejemplo, pues Que es... también trabajó. Con Jane Fonda hace la primera película que lo vuelve súper famoso, Descalzos en el Parque. eh, O sea, también es de esos que era medio comunistoide y lo arrestaban, Sí, también. como la Jane Fonda. Jane No Fonda es una de mis tanto, no favoritas. tanto, pero también. no, Porque la Fonda era más radical. sí, Sí, hizo 3 películas con Jane Fonda. sí, también una de los caballos, ya no me acuerdo cómo se Diente llama. eléctrico. Sí, exacto. Pero sí, Gaby, porque aparte tuvo una época que era hippie, 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 se fue a vivir a Europa, dijo que él no iba a vivir en Estados Unidos, se volvió alcohólico una época de su vida, en fin, y luego dijo, bueno, pues a ver si me gusta esto de la artisteada, y ahí se fue clavando, y mira, después hizo el Festival de Sundance, que a mí me parece la gran cosa. Sí, curiosamente hizo esta película Descalzos en el Parque, que es una película, es una comedia romántica preciosa, Sí, preciosa de los 60, e hizo esta película de ancianos ya con Jane Fonda, en esa no donde la vi. no, está en Netflix, y te voy a decir, es una gran película. Bueno, se Sí, llevó un Oscar como director por la película Ordinary People. ¿Se acuerdan? Con Mary Tyler Moore.
O sea, una gran película. Y él se llevó el Oscar como mejor director. Esa película, pero bueno, ya nos vamos. Bueno, Gaby Guerrero, ¿dónde te podemos leer? Bueno, leer más bien. Me pueden buscar en gaby.guerrero.rapidin@gmail.com. Me pueden buscar en los comentarios. Siempre estoy recogiendo temas nuevos. La verdad es que esta semana nos recomendaron pocos y uno de ellos fue de mi cosecha. No les voy a decir cuál, pero siempre recomienden los temas nuevos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quieren escuchar? Pueden ser segundas partes. Si dicen, no, pues ya hicieron este tema y dicen, da para otra parte, denos también. Ok, perfecto, Gaby. Jaime, ¿dónde te leemos y te vemos? A ver, me pueden ver en el Rapidín mañana, tarde y noche y me pueden leer en El Economista hoy viernes. Los viernes. Los viernes. Sí, mi artículo de hoy se llama ¿Influyen las encuestas? Ok, muy interesante. Claro que sí, y lo subimos aquí en la cajita, Gaby nos ayuda, y lo subimos también en mi Twitter, en mis redes. ¿Y dónde se te puede encontrar a ti? A mí se me puede encontrar hoy en el Heraldo de México. Mi artículo se llama Los Juegos del Hambre, pero no es de cine. Se van a reír, léanlo, porque está divertido. Yo me reía solita, sobre todo con el guardarropa por un año de Miss Georgette. No, de veras, véanlo, por favor, que se van a reír. Se llama Los Juegos del Hambre, está en el Heraldo de México, ya está en mis redes y me pueden ver aquí 2 veces al día en el Rapidín, me pueden ver en Atípica los miércoles a las 11 de la mañana y los viernes también a las 10 de la mañana aquí en el Rapidín. Y en etcétera, todos los lunes. Bueno, adiós Gaby Guerrero, adiós. Guerrero. Le mandamos saludos a Nico, que por allá anda trabajando, y lo esperamos aquí la semana entrante a Nicolás Alvarado, que lo pueden ver en Latinus todos los viernes a las 9 de la noche, en su Instagram, que se llama Nicolás Alvarado Lector, y lo pueden también leer en el Heraldo de México, donde también tiene su podcast, La Pinche Complejidad. Y ya. Bueno, que tengan un gran fin de semana. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Denle like a también, denle like, recomiéndennos. Bye. Dios. Bye.